Buenos días, 8 de la mañana, 27 de septiembre, en el día que el corazón de Europa tiene dudas sobre quién va a gobernar. La victoria parecía clara, no lo fue tanto. La socialdemocracia alemana recupera al menos el honor de ganar las elecciones después de la era Merkel, 16 años en el que la parte más conservadora del país consiguió gobernar con esa mano de hierro de Angela Merkel. Ahora se abre la puerta a que la izquierda, los socialdemócratas, junto con los verdes, puedan gobernar. Sin embargo, el estrecho margen de las elecciones de ayer deja la opción para que los conservadores puedan llegar a un acuerdo en ese gobierno a la jamaicana, por los colores de los distintos partidos que se unirían en un tripartito para gobernar. Esa opción no solo es posible, sino que, según los distintos analistas europeos, es la que más fácil tiene para ponerse a gobernar en Alemania. ¿Qué es lo que le interesa a España? ¿Qué es lo que le interesa a Europa? ¿Qué le interesa a los países en la salida de esta crisis pandémica que hemos vivido? Lo veremos durante todo el programa, pero está claro que una opción de socialdemócratas y verdes, sobre todo con el tipo y con el modelo de gobierno que tenemos en España, también socialdemócrata, puede estar más alineado. Podría beneficiar, por ejemplo, que la salida de la reducción del dinero que entra en el mercado sea mucho más blanda. Podría también beneficiar a que las ayudas tengan un poco más de margen, más manga ancha. Un gobierno de la parte más conservadora, aunque sea con los verdes, en Alemania, podría obligarle a España a tener que hacer los ajustes mucho más rápido. 8 y 2 de la mañana, Alemania marca la jornada en un día en el que tenemos todavía el eco del Producto Interior Bruto y del Instituto Nacional de Estadística. No hubo rueda de prensa, pero sí hubo declaraciones al País. Calviño contestó ayer en una entrevista larga que mantiene las previsiones. Fíjense, porque la entrevista al País da muchas claves de lo que le estábamos preguntando. Fue muy incisivo el periodista, al menos en el cuestionario que le envió. Fíjense, empezando por el titular, vamos a ver los primeros en gráficos cómo es esa entrevista. Fíjense primero cómo las previsiones del gobierno son absolutamente realistas, decía Nadia Calviño en esa entrevista, en uno de los casos más graves que se ha vivido en los últimos tiempos de intentar cambiar lo evidente o los datos claros del Instituto Nacional de Estadística. La primera pregunta es esta. El INE ha rebajado del 2,8 al 1,1% su estimación de crecimiento del PIB del segundo trimestre. ¿Va a revisar el gobierno su cuadro macroeconómico? Parece evidente. Pregunta bien tirada, en la que la vicepresidenta dice: en estos 3 años de gobierno han sido muchas las revisiones al alza y a la baja. Nosotros siempre nos hemos mantenido en una posición prudente. No revisamos al alza cuando se produjo la sorpresa positiva del avance del INE, y a la luz de los datos que tenemos tampoco vemos qué revisar ahora. Fíjense en el siguiente gráfico. De esto habla la ministra, la vicepresidenta económica, de esta revisión de los datos. En un gráfico del Confidencial que ya enseñamos el pasado viernes, se puede ver la caída de ahora, la diferencia en negativo de lo que dice el gobierno y lo que dice el INE. Bueno, lo que dice el gobierno es que no nos importa además. Lo que dice el INE sí nos importa. Lo que dice el gobierno, que no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque no acierta ni media, no importa. Y ella se refiere a esto. Segundo trimestre de 2020, fíjense que en el primero lo clava, en el segundo hay una desviación positiva hacia la economía, hacia el gobierno, en el que la economía creció un 0,7% más. Y ella se refiere a que aquí no se modificaron los datos cuantitativos del presupuesto ni el cuadro macroeconómico. Hombre, sí lo modificaste. A partir de aquí hiciste todo el camino presupuestario para aprobar unos presupuestos expansivos que nadie se pensaba que podían cumplirse. Sí que te sirvió de algo. Pero y sobre todo, oye, alabado sea el Señor, 0,7% para arriba, que crece más la economía, fantástico. Si quieres ajustar el cuadro macroeconómico, ajústalo. Se equivoca en el siguiente, 0,3, bueno, parece lógico. Se equivoca en el siguiente, 0,4, ya llevamos una desviación del 0,7. Mejora en el primer trimestre de 2021, pero se pega un castañazo aquí enorme. Siguiente pregunta, fíjense en el siguiente gráfico. Dicen esta pregunta, la pregunta era, porque le tiene que replantear la pregunta el periodista del País, porque ella no quiere contestarle.
La pregunta era si ya sabía que el INE iba a hacer esta revisión antes de presentar el cuadro macro. Es decir, el martes de la semana pasada, el gobierno se reúne y presenta un cuadro macro. Y entonces el periodista dice, oiga, ¿usted no sabía que el INE iba a cambiar esa previsión económica del gobierno a la baja y mucho? El INE es un organismo independiente. Claro, eso me faltaría. Encima lo gobernarás tú. Y por tanto tendrá que explicar su metodología, ¿no? Si la que tiene que explicar la metodología eres tú, que no aciertas una. ¿Y por qué se ha producido esta revisión? ¿No se ha producido una revisión? ¿No se ha producido una revisión? Te han dado el dato definitivo, como pasa siempre. Tú diste un dato que estaba mal y el Instituto Nacional de Estadística, que para algo están los mejores, que estudian matemáticas, que estudian física, que están estudiando para conseguir que la contabilidad nacional tenga unos números adecuados, no como tú, vicepresidenta, da una revisión, según tú, no, da un dato, que es que la economía creció un 1,1 y tú dices que creció un 2,8. Nosotros hemos venido tomando una posición prudente. ¿Pero qué posición prudente? Si lo más imprudente es equivocarte en los datos y que hagas las cuentas pensando que vas a ingresar mucho más que no lo vas a ingresar y nos dejes a todo el mundo luego teniendo que hacer una derrama porque tú te has equivocado en los datos, pero además de manera flagrante. Nosotros hemos venido tomando una posición prudente hacia la que han tenido que alinearse todos los organismos nacionales e internacionales. No, perdona, mientes. ¿Cómo que se han tenido que alinear los demás? Tú te estás teniendo que alinear con los demás, porque no paras de cambiar tu previsión con un crecimiento menor de la economía. ¿Cómo que los demás se han alineado contigo? Tú te estás alineando con los demás. Último gráfico de la pregunta de ayer, última pregunta. ¿Sabía usted? Claro, porque la ministra, vicepresidenta, va a lo suyo, a soltar su speech y le da lo mismo lo que le pregunte el chaval del país. ¿Sabía usted cuando presentó el cuadro macro que el INE iba a hacer esa revisión? Es decir, el jueves iba a presentar el INE y ella se adelanta 2 días y ahora lo suelta ahí. El PIB es un indicador muy importante. Ya, entonces aquí ya viene, bueno, esto es espectacular. El PIB es un indicador muy importante, es decir, el Producto Interior Bruto que marca la riqueza nacional y cómo está el país, qué produce, cómo lo produce, qué es lo que hace, pero tiene 2 carencias principales. Perdona, te está preguntando, ¿sabía usted cuando presentó el cuadro macro que el INE iba a hacer esa revisión? A mí usted que me cuenta su vida, que no me importa además. ¿Sabía usted cuando presentó el cuadro macro que el INE iba a hacer esa revisión? El PIB es un indicador, las nubes saben a golosina, a mí que me importa. ¿Sabía usted cuando presentó el cuadro macro que el INE iba a hacer esa revisión? ¿Pero por qué no contestas? ¿Tontos o qué? Pero la pregunta no es clara. ¿Sabía usted cuando presentó el cuadro macro que el INE iba a hacer esa revisión? Aquí saben las flores y las nubes. El PIB es un indicador muy importante, pero tiene 2 carencias principales. Por una parte, no refleja adecuadamente factores clave de progreso económico. ¿Pero qué me estás contando? Por ejemplo, sobre el medio ambiente, la digitalización y esa cohesión social. Pero esta mujer, ¿de dónde ha salido? Por otra, tiene cierto retraso. ¿Retraso? Por su carácter trimestral. ¿Pero y cuándo lo quiere dar? ¿Cada 15 días? ¿Cada semana? Es que es acojonante. Por eso presento regularmente un cuadro de indicadores complementarios en el ámbito verde y digital y un indicador de actividad diario que incorpora toda la estadística relevante que tenemos día a día. Cojonudo. ¿Y qué te dice esa estadística relevante que tienes día a día? ¿Cómo crece la economía española? No me cuentes historias. No me cuentes historias. Según ese indicador, prevemos que se va a recuperar el nivel de actividad diaria previo a la pandemia antes de fin de año. Hombre, ya solo faltaría eso. Que estemos en 2030, hubiéramos cumplido todos los ODS, todos los objetivos de sostenibilidad y tú siguieras todavía con la actividad anterior al coronavirus. Y el nivel de empleo incluso antes. Oiga, que es que no contestan nada de lo que te han preguntado. ¿Sabía usted cuando presentó el cuadro macro que el INE iba a hacer esa revisión? Pues yo te contesto lo que me da la gana. Y lo que tú digas no me importa. Pero si te lo ha preguntado clarísimo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta respuesta, viceministra, vicepresidenta? ¿Pero esto nos toma el pelo? Esto es una vergüenza. Un cargo público no puede aguantar ni un día más evitando algo tan importante como lo que sucedió la semana pasada sobre el crecimiento de la economía. ¿Sabía usted cuándo presentó el cuadro macro que el INE iba a hacer esa revisión? ¿Por qué contesta esto? Pero esto
¿Pero dónde ha salido Nadia Calviño? Se tendría que haber quedado en Europa. Esto es una vergüenza. Esta entrevista de ayer, donde el país está muy bien, y le aprieta y le dice, oye, ¿esto qué es? Díganos usted esto. Y que Nadia, y que tú contestes lo que te da la gana. Es propio de otro tipo de país, no democrático precisamente, en el que da lo mismo lo que opine. Yo digo lo que me da la gana y tú te callas. Pues es parecido a lo que hiciste ayer, Nadia. Bueno, y claro, como nadie había dejado el listón muy alto, la vicepresidenta económica, el ministro de Trabajo vino a subirlo un poco más. Escrivá aboga por trabajar hasta los 75 años, o hasta los 100. ¿Pero cómo que hasta los 75 años? ¿Pero cómo puede salir el ministro en el ARA y decir, bueno, entre 55 y 75 años hay que trabajar más? Bueno, para empezar tendrá que haber trabajo para los que tienen entre 55 y 67. Pero ¿cómo que habrá que trabajar más? Empieza trabajando tú. ¿Qué pasa? ¿No trabajamos suficiente los españoles para que nos digas que no trabajamos lo suficiente? ¿Y cómo que hasta los 75 años? Nos acabas de meter un gol por la escuadra. Esta no es la edad de jubilación, ministro. Hasta los 75 años vamos a tener que trabajar y nos lo sueltas así en el ARA, una entrevista de domingo. Aboga por trabajar hasta los 75 años. ¿Qué hacemos con los que tienen 68? Que vuelvan, ¿no? Oye, que te llamamos a filas. Otra vez a trabajar y a cotizar. Esto merece una explicación otra vez del gobierno, porque hay una perla de estas cada día. ¿Cómo que hay que trabajar hasta los 75 años? Hay que trabajar más de 55 a 75. Es brutal. Bueno, hay que tener la vista puesta en la vivienda. Ojo, porque los distintos informes, entre ellos unos que van a salir esta semana, apuntan a que el aumento del precio en el periodo 21-22 va a ser muy potente, por varios factores. Falta mano de obra en la construcción, hay más demanda de viviendas que oferta en estos momentos y se espera una subida que puede tener dos consecuencias principales. Uno, la imposibilidad de que los jóvenes entren a comprar viviendas porque no tienen suficiente capital como para poder, ante un aumento muy fuerte de los precios, poder entrar a adquirir esa vivienda en propiedad. Punto número 2, y más importante, estamos generando una nueva burbuja inmobiliaria en la que los precios se disparan sin tener base sólida, sin tener fundamentos que puedan amoldar ese crecimiento. Ojo con la subida del precio de la vivienda y con lo que pueda suceder en corto plazo. El gobierno planea exoneraciones para todas aquellas empresas que hagan más formación a los trabajadores en ERTE. Es una de las claves del día. Más ERTE, más formación, más exoneraciones. Y ¿afectará a España las elecciones en Alemania? Bueno, lo primero que hay que preguntarse es cómo está afectando en el mercado y sobre todo cómo están los futuros del DAX en Alemania, que ya están empezando a cotizarse.